Hola, buenas. Me llamo José Manuel Fraile y vengo a hablarles sobre los españoles en la guerra de Vietnam. Ante todo, lo primero, agradecer a la librería Tercios Viejos esta oportunidad que me da de contar esta historia de los españoles que estuvieron en esta guerra. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, vamos hablando. Todo el mundo le suena a la guerra de Vietnam. Sabe por las películas, por bien si es aficionado a la historia. La guerra de Vietnam se encuadra dentro de lo que llamamos la Guerra Fría. La Guerra Fría fue el enfrentamiento que hubo entre los países partidarios de la Unión Soviética y los países partidarios de los Estados Unidos. Se llamaba Guerra Fría porque era una guerra de tensión continua, lo que se llamaba el equilibrio de terror. Pues se amenazaban con las armas nucleares, pero dentro de esa Guerra Fría hubo puntos calientes. Puntos donde las dos potencias se enfrentaron de forma indirecta, apoyando a bandos en conflicto. Los más famosos son la guerra de Corea, la de Vietnam, que es la que vamos a hablar ahora, y la de Afganistán. El origen de todo esto era por conseguir la hegemonía en determinados territorios. En el caso de Vietnam, era por evitar que Vietnam se pasase al lado comunista. En este conflicto de la Guerra Fría, España se vio muy beneficiada, porque gracias a la Guerra Fría los Estados Unidos necesitaban a España y España necesitaba a los Estados Unidos y se convirtió en el principal valedor. Fue un gran beneficiado de este conflicto y como tal era un fiel aliado de Estados Unidos, y de ahí que 50 sanitarios españoles acabasen en Vietnam a petición del gobierno de Estados Unidos. Vale. Pero España ya había estado allí. España ya había estado allí. Espera. Como podéis ver, en 1959 y 1963, Francia, a raíz del asesinato de unos misioneros franceses y algunos españoles, intervino en la Indochina. España también aportó tropas, aportó sobre todo procedentes de Filipinas, con oficiales peninsulares y soldados filipinos, tagalos, y participaron en ese conflicto. Como podéis ver, cada uno iba por su escalera, iban juntos pero no revueltos, como se puede ver en las banderas. ¿Y qué pasó? Que Francia aportó ligeramente más fuerzas y decidió quedarse con el territorio conquistado, pero a España le dijo que se buscase la vida por otro lado. Como mucho le cedieron unos 4.000 metros cuadrados por si querían poner allí una estación comercial, que nunca se llegó a utilizar. Es más, en 1922 se cedió a Francia, porque no se estaba usando, y era los españoles se volvieron, y todos sabemos lo que pasa con Filipinas y toda la historia. Vale. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, los vietnamitas, que habían luchado contra los japoneses, proclamaron la independencia de los franceses, que como hemos dicho anteriormente se habían quedado allí y habían convertido Vietnam en una colonia. En concreto, toda la zona de Vietnam, Laos, Camboya, se había convertido en lo que yo conocemos como la Conchinchina francesa. Y sí, todos estos países proclamaron la independencia. Pero claro, a Francia le venía mal que proclamase la independencia. Francia no quería que proclamasen la independencia, y menos por el amigo este que veis aquí, que es Ho Chi Minh, que era de ideas prosoviéticas, se había educado en Europa en los años 30, donde el comunismo y el nacionalsocialismo estaba muy de moda, y había vuelto convertido a estas ideas. Y intentó, cuando llegó a la Segunda Guerra Mundial, pues puso su propia guerrilla, dirigió su propia guerrilla y dirigió la resistencia contra los japoneses, con bastante éxito. Claro, luego los franceses querían volver al sistema anterior. Y claro, hombre, hemos luchado aquí, nos hemos partido contra los franceses, contra los japoneses, y encima queréis volver a mandar vosotros. Pues va a ser que no. Claro, los franceses se resistieron. Les ofrecieron convertirlos en un protectorado, una serie de cosas, y siguieron luchando. Los Estados Unidos estuvieron apoyando a Francia, indirectamente también, porque no querían que este hombre de ideas filocomunistas se pusiese en el poder.
Pero llegó la famosa batalla de Bien Dien Phu, donde los franceses fueron derrotados en campo abierto. Era la primera vez que un ejército de una colonia que insurrecto había vencido a un ejército de un país colonial, que fue un desastre. Nunca había pasado antes. Y los franceses al final dijeron que eso era imposible y al final decidieron pactar. ¿Qué salió de este pacto? Que hubiese dos países. Uno en el norte, de mayoría de ideas filocomunistas, y otro en el sur, de ideas capitalistas. Y en el 58 se haría un referéndum por si se querían unificar. Claro, el problema es que nadie quería ese referéndum. Nadie quería ese referéndum, porque lo que temían era que si triunfaba el comunismo en Vietnam, todos los países del área se harían comunistas, lo que llamaban la teoría del dominó. Si Vietnam caía Laos, caía Camboya, caía Tailandia, hasta la India, Filipinas, hasta Japón, vamos. Y por eso los Estados Unidos se resistían con fuerza a que esto pasase. Y decidieron hacer una coalición para defender Vietnam del Sur. Por supuesto, el referéndum no se iba a hacer, ni se hizo, de la posible expansión de Vietnam del Norte. Una colección que llamaban la Colección de la Libertad, en la que se inventó a un montón de países, a unos 40 países. Pero de ellos, solo unos 5 o 6 aportaron tropas, que casualmente fueron, los que más tropas aportaron fueron Corea del Sur, Filipinas, Taiwán, que eran dictaduras. Ya tiene WhatsApp que llamas a tu coalición de la libertad y los que más te aporten tropas sean dictaduras. Y después de ellos, de las democracias occidentales, los únicos que realmente aportaron tropas significativas fueron Australia y Nueva Zelanda. El resto de los países se limitaron a apoyo logístico y apoyo sanitario. Entre ellos España. España también se le pidió que aportase tropas, pero al igual que los demás, dijeron, este conflicto es muy impopular, hay muy pocas posibilidades de ganar, no deja de ser una guerra colonial, las guerras coloniales son muy impopulares, y en aquella época más aún, y tenía pocas posibilidades de ganar. Y por eso muchos países que fueron invitados se limitaron a presentar ayuda logística y sanitaria, entre ellos España. Es más, el amigo presidente Johnson, y aquí tenemos al presidente Johnson y Franco, tuvo un momento gila de, ¿está Franco? Que se ponga. Pero lo que pasa es que Franco no hablaba inglés y al final la acabaron por carta. Y hay una famosa carta donde Franco le dice a Johnson que declina su invitación, que sí, que entienden que son su labor como potencia dominante y regir los destinos del mundo, pero que esa guerra no la van a ganar ni por casualidad. Porque la guerra estaba perdida de antemano, porque era un conflicto colonial y cuanto más largo fuese, menos posibilidades de ganarla. Vale. A lo mejor Franco se pasó un poco de frenada, tenía que haber sido un poquito más diplomático con el amigo Johnson. Pero la mayoría de los países a los que les pidieron ayuda pensaban igual que el gobierno español. Nadie se quería meter en una guerra tan impopular, y menos el gobierno de Franco, que ya bastante impopular era por sí mismo para meterse en semejante lío. ¿Qué pasa? Hombre, que algo había que hacer. Y a fin de cuentas, Estados Unidos era el aliado que mantenía el régimen, y tampoco las mentes pensantes del régimen. Bueno, pues mandamos sanitarios, como hace todo el mundo, que no quiere participar en la guerra. Y de ahí nace la misión sanitaria española de Vietnam del Sur. Esta misión, inicialmente se acordó que se mandarían unos 14 voluntarios en sucesivas promociones mientras durase la guerra. Al final fueron unos 50 los que participaron. Se presentaron 14 plazas, pero a la primera promoción solo se presentaron 12. Solo se presentaron 12. Que fueron 4 oficiales médicos y 5 suboficiales enfermeros y un oficial de logística. Y esta fue la primera misión. La primera misión fue destinada al hospital de Go Co y llegó en 1966 a la zona. Al principio tuvieron mucho cuidado de diferenciarse de los soldados de Estados Unidos y procuraron siempre llevar emblemas españoles, a pesar de que las recomendaciones del gobierno español era que pasasen de lo más desapercibido posible, pero ellos no
que nadie supiese que estaban ahí. Pero ellos no tuvieron ningún problema. Se pusieron emblemas españoles, iban con uniformes españoles siempre que podían para identificarse y diferenciarse. Porque el gobierno español, como os he dicho, no le gustaba la participación. Era como... era una participación como de... Pues como no queda otro remedio para que tener contento a los Estados Unidos, mandamos las tropas. Pero que no se sepa. Que no se sepa mucho. Y ahí se situaron. Con el tiempo incluso desarrollaron su propio emblema, que es este que vemos aquí, el de la bandera de España con la misión sanitaria. Para la misión. Pero ya te digo, las autoridades españolas no les hacía mucha gracia. Eso lo hicieron en contra incluso de sus propios mandos, porque a sus propios mandos no les gustaba que la misión se conociese demasiado. Y era totalmente desconocida en España. Aquí tenemos en la puerta del hospital de Gokho a los españoles con el personal médico vietnamita. ¿Qué hacían qué era la labor que hacían nuestros soldados allí? Pues tenían un hospital. Primero les destinaron a este hospital, que era un hospital provincial de la zona, un antiguo hospital, donde atendían tanto a personal militar vietnamita como a personal civil. De hecho, según cuenta suya, al año hacían unas 1.000 operaciones y atendían unas 7.000 consultas externas. El gran problema que tenían era la falta absoluta de medios. Tal es así que solo tenían un forendo para todos los médicos y que una vez uno de los médicos, mientras operaba, como no tenía sangre para el paciente, se enchufó la vía y mientras operaba, con su propia sangre, operó al paciente. Luego se enteraron más tarde que uno de los enfermeros vietnamitas estaba haciendo contrabando con el plasma. Pero bueno, a pesar de eso se llevaban bastante bien con el personal militar, con el personal vietnamita. Y también sospechaban que mucho de la gente que pasaba las consultas, como un 70%, eran del Vietcong. Pero bueno, tampoco le iban a pedir el carné cuando se estaba operando. Entre sus labores, una de las labores que era ir por los pueblos, ir a los sitios y hacer campañas de vacunación, hacer consultas, cosa que era muy peligrosa. A veces tenían que ir en helicóptero porque los caminos estaban minados. Es más, por las noches, el sonido de las noches era el traqueteo de las armas automáticas continuamente. Y a veces tenían que ir en helicóptero porque el camino estaba cerrado. Poco después de que llegasen ellos, pasó por allí Luis María Anson, que está de viaje de novios con su mujer, que debían ser muy intrépidos, porque lo normal en esa época era Mallorca. Pues, y se enteró de lo que los españoles, y se acercó a donde estaban ellos, consiguió permiso de los americanos que le llevasen el helicóptero y todo eso, porque ya os digo, las carreteras eran muy peligrosas. Y se enteró de la situación, hablaron de la falta de medios, de los problemas que tenían para conseguir suministros y entonces don Luis María Sol, que también habló con su amigo Gironella, José María Gironella, que de aquella época sus libros se leían muy bien, también estuvieron por allí, y cuando volvieron a España, escribieron artículos sobre lo que los españoles los trataban como eres y hablaban de la falta de medios que tenían y todo eso. Cuando se publicó en el periódico y lo vieron las autoridades españolas, los españoles recibieron una pequeña reprimenda, que se estuviesen a hacer declaraciones de este tipo, quejándose de su situación, que iban a trabajar para que las cosas mejorasen, pero que, por favor, que discretamente. Eso sí, por la hija diplomática le llegaron suministros y medicamentos y en las siguientes navidades le llegaba una botella de coñac y un poco de turrón. Para tenerlos tranquilos y que no se quejasen tanto. Bueno, como podéis ver aquí, atendían a toda clase de pacientes, incluso hacían servicio de maternidad, servicio de pediatría. Teniendo en cuenta que eran militares, médicos militares, pues no suele ser dentro de su disciplina, pero se apañaron bastante bien. Y se quejaban de que muchos de los niños que les venían con enfermedades perfectamente curables, pero como venían tan mal, era imposible curarlas. Y pasaron por situaciones bastante dramáticas. Vamos, que la pasaron mal porque no podían hacer más de lo que les hubiese gustado. O sea, que se dejaron ahí la piel, literalmente. Bueno, a pesar de que los
las autoridades españolas les dijeron que se abstuviesen de hacer declaraciones en la prensa española, la prensa tanto americana como la vietnamita se hacía referencia a los taibaña. Los taibaña eran que era como llamaban a los españoles en Vietnam, que es algo así como traducido literalmente a los españoles. Es más, en todos los papeles vietnamitas aparecían como los taibaña. Como se puede ver, mira, ahí en el principio del artículo pone taibaña. Los taibaña hacen tal. Mi vietnamita está muy oxidado y no lo puedo traducir. Vale, y también en la prensa, ya sabéis que en los Estados Unidos, en cada conflicto, tienen el famoso periódico de barras estrellas que publican un periódico. También salieron en la prensa americana. Bueno, pero no todo eran desgracias en Vietnam. También tenían momentos de ocio. Momentos de ocio. Bueno, los españoles es que eran unos adictos, porque a veces cuando tenían tiempo libre, y eso que los americanos les riñían porque era muy peligroso, iban a un convento, a un orfanato regido por unas monjas católicas a atender a los niños, en su tiempo libre. Pero bueno, también se divertían. Si no habéis visto las películas que llegaban actrices a animar a las tropas, pues aquí tenemos, en la imagen tenemos al subteniente, creo que este es el subteniente Rodríguez Terán, con la actriz Jane Mansfield, que como buen paracaidista está llegando lo más lejos posible en esos objetivos. Y luego, aquí una fiesta de Navidad, se puede ver que unos son españoles, por los distintivos. Mira, uno lleva el distintivo del Sáhara, claramente. Os comenté que llevaban distintivos españoles para diferenciarse. Uno lleva el distintivo del Sáhara y los otros se ven los símbolos del sargento americanos. Porque los americanos sabían que con los españoles van a pasar una Navidad mucho más divertida que con los suyos. Y se fueron con los españoles. ¿Vale? Por cierto, esta chica tuvo muy mala suerte. Se fue a Vietnam pasando las bombas y todo. Y a la vuelta murió en un accidente de tráfico tontamente, dejando 3 hijos huérfanos. Vas a Vietnam, no te pasa nada y en una carretera te matas. Bueno, luego vino... Todo iba bien hasta 1968. Hasta 1968. Que la famosa ofensiva del Té. La famosa ofensiva del Té, que es que el ejército de Vietnam del norte y el Vietcong hizo una ofensiva en todo el Vietnam del sur, tipo una guerra convencional. Querían repetir el éxito de Bien Phu, que con una batalla convencional habían vencido a los franceses y esperaban que aquí fuese igual. Ocuparon ciudades, llegaron incluso hasta la Saigón. Hue, que era la antigua capital imperial, la llegaron a ocupar. Si no sé si habéis visto la película Chaqueta Metálica, la batalla que narran es esa, la batalla de Hue. Es la batalla de Hue. Y además hay una escena de la película, por fin una guerra normal, donde está el enemigo, vamos y lo matamos. Porque ten en cuenta que el 20% de los muertes y los heridos en esa guerra eran en atentados, no eran en combates directos. Y por fin estaban... Es más, de hecho, el ataque fue un fracaso, porque causaron un montón de bajas. Literalmente el ejército de Estados Unidos en guerra convencional no tenía rival y los aplastó. Los aplastó literalmente. Tardaron bastante en recuperarse el ejército. Pero no sirvió de nada, porque los Estados Unidos habían vendido a su opinión pública que la guerra estaba prácticamente terminada y ganada. Claro, si la guerra está prácticamente terminada y ganada, ¿cómo es que pasa esto? Esto no es un enemigo desarmado y vencido. Esto no lo hace un enemigo desarmado. Claro, la opinión mundial. Y por si fuera poco, salieron a la luz un montón de asesinatos y abusos con la población civil de los soldados americanos. No sé si habéis visto la película Platoon, cuando matan a los... Es que eso pasó de verdad. Eso pasó de verdad. Y fue un escándalo. Claro, toda la opinión pública de Estados Unidos se puso en contra. Es más... El presidente Johnson ni siquiera se presentó a la reelección, porque decía que con tan mala fama no iba a ganar ni por casualidad. Entonces Nixon se presentó prometiendo terminar la guerra y conseguir una paz honrosa. Y entra en juego Nixon. ¿Qué es la política de Nixon? La política de Nixon era retirar las tropas,
retirar las tropas de allí y conseguir, como él dice, una paz en rosa. ¿Cómo quería conseguir esa paz? Bombardeando a todo lo que podía a los vietnamitas para presionarles para conseguir su famosa paz rosa. Incluso extendiendo la guerra a Laos y a Camboya, que lo utilizaban los vietnamitas para evitar el fuego de los americanos. Se tiraron más bombas en ese periodo que en toda la Segunda Guerra Mundial, para presionar a los vietnamitas la llamada paz honrosa, que básicamente era la retirada. Se fueron retirando poco a poco las tropas de tierra y luego el resto de las tropas. Pero mientras tanto bombardeando, pero vamos, arrasaban todo. En la escena de aquí veis que durante la ofensiva de Bed, la posición española, donde estaban los españoles alojados, recibió fuego enemigo. ¿Veis? Estos son soldados españoles. Es el de la foto, el que estaba con la chica, está de este lado, el paracaidista. Mostrando los efectos de los bombardeos en sus dormitorios. Es más, durante esta ofensiva, uno de los capitanes médicos, creo que de apellido Linares, si no me equivoco, se enteró por la radio que tenían allí donde estaban ellos de que un sargento, un oficial, se había herido por los bombardeos y fue hacia donde estaba el oficial, el soldado americano herido, bajo fuego enemigo, vio lo que le pasaba, como no tenía instrumental, volvió bajo fuego enemigo, cogió el instrumental, volvió bajo fuego enemigo y lo atendió. Por supuesto, los americanos le dieron una condecoración. Es más, el hombre Linares fue uno de los más condecorados del grupo de españoles que estuvieron allí. No solo le condecoran los americanos, los vietnamitas. Es más, cuando terminó todo esto de la ofensiva del TED y se calmaron los ánimos, os comenta, los españoles iban a hacer consultas a los pueblos. En uno de estas viajes a hacer consultas a los pueblos, les paró una patrulla del Vietcong. Claro, se les pusieron que eso era un problema, porque lo normal es que el Vietcong no te parase para pedirte un cigarro o a preguntarte una dirección. Es más, hacía poco habían matado a 4 médicos alemanes, que también de una misión sanitaria alemana, que no era la única misión que había. No, ¿sabes por qué le habían parado? Para pedirles disculpas por el bombardeo, porque decían, no, es que la guerra no va con vosotros, sentimos mucho bombardeo. Para pedirles disculpas, porque tanto los vietnamitas del sur como del norte apreciaban su labor sanitaria, porque ellos atendían a todo el mundo y no preguntaban de dónde era. O sea, les pararon para pedirles disculpas por haberles bombardeado. ¿Vale? Y pudieron seguir su camino y no pasó nada. Bueno, ¿qué conclusiones sacaron qué conclusiones sacaron de todo este conflicto? A ver, los españoles hicieron, como os he dicho, trabajaron mucho, hicieron una labor encomiable y hacia el final del conflicto, como al mismo tiempo que los americanos estaban retirando sus tropas, los españoles también fueron reduciendo el contingente. Las promociones antes eran de 12, pasaron a ser de 6, cada vez menos médicos. Pero siguieron trabajando, haciendo lo mismo, pero con menos gente. Porque los americanos cada vez había menos soldados, había menos gente que atender, porque al principio solo atendían a las vietnamitas. Pero luego, como vieron que los americanos españoles eran bastante buenos, también de vez en cuando atendían a los españoles, a los españoles, perdón. A los americanos, a los médicos. De hecho, algunas veces participaron en vacaciones de soldados americanos en helicóptero, como la típica de la foto que podéis saber. Esta foto es icónica. Pues bueno. Y aprendieron mucho de allí, de las técnicas. Una de las grandes enseñanzas de esta guerra, precisamente, fue la de las técnicas de rescate en helicóptero, porque si los americanos se dieron cuenta, aparte de desarrollar muchas técnicas de estabilización de heridos, que si una persona herida en 30 minutos la tenías en un hospital, tenías un 95% de posibilidades de supervivencia, de que esta persona no muriese. Es más, por eso los Estados Unidos tuvieron cerca de 60.000 muertos y 300.000 heridos.
Claro, muy pocos muertos y muchos heridos, precisamente porque el sistema este funcionaba y por primera vez se desarrolló en esta guerra. Para que eso fueron cruciales los helicópteros. Los helicópteros podían permitir eso. Si os dais cuenta, ahora en casi todos los accidentes de tráfico hay helicópteros. Porque viene de ahí, viene de la guerra de Vietnam. Entonces fue donde se desarrolló esta práctica. Todo el país que se lo puede permitir tiene un helicóptero para rescatar a los heridos. Bueno, sí, volvamos al fin del conflicto de la guerra de Vietnam. Como os he comentado, antes Nixon quería terminar la guerra, quería una paz honrosa y fue bombardeando. Y fue retirando poco a poco las tropas. Primero los dejé de tierra y lo último en unirse fueron los aviones, que siguieron bombardeando a la zona de Laos y pequeñas intervenciones de los cuerpos especiales. Cada vez menos. ¿Qué pasa? Que al reducirse el volumen de la guerra y todos los demás países, potencias aliadas de Estados Unidos, también se iban retirando sus tropas de tierra. Entre ellos los bélicos españoles, que como os he indicado antes, ya habían reducido su número. ¿Qué pasa? Que en el 71 se determinó que los españoles se fueran definitivamente. Precisamente en el 71, en noviembre del 71. Es decir, este mes se cumplen 50 años de que los últimos soldados españoles abandonaron la guerra de Vietnam. Este mes, porque fue a primeros de noviembre cuando se retiraron de allí. Es más, entre el día 1 y el 31 las autoridades vietnamitas les hicieron una despedida oficial, les dieron medallas, soldados. En general, todo el mundo estaba contento con la labor de los médicos españoles, incluso sus enemigos, porque se habían portado muy bien, habían trabajado muy bien. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las consecuencias generales para Estados Unidos de esta guerra? Estados Unidos finalmente se marchó. En el 73 se abandonó en definitiva y dejó al ejército vietnamita luchando solo, con ayudas esporádicas de material y dinero cada vez más pequeñas, hasta el 75, que el Vietnam del Norte se hizo con el poder en Vietnam del Sur y unificó los dos territorios. De hecho, ahora Saigón se llama Ho Chi Minh, como el líder del gobierno de Vietnam del Norte. Y fueron totalmente y eso trajo consigo que 600.000 vietnamitas del sur emigrasen fuera de Vietnam del Norte, fuera de Vietnam del Sur, por miedo a Vietnam del Norte. ¿Vale? Las consecuencias generales de esta guerra fueron totalmente distintas de las que esperaba Estados Unidos. Estados Unidos, como mucho, en el peor de los casos, esperaba que acabase como la guerra de Corea. Pero acabó pero ni siquiera eso. Porque al final, ¿qué consiguieron? ¿Qué pasó? No consiguieron resistir Vietnam del Sur. Ellos mismos extendieron la guerra a Laos y Camboya al bombardearlo. Y hicieron que esos países se hicieran procomunistas. Incluso en Camboya la terrible dictadura de Pol Pot, que se cargó al 20% de la población. Supuso un trauma enorme para Estados Unidos. Era la primera vez que Estados Unidos perdía una guerra. Y causó alrededor de 1,5 millones de muertos, más de 2 millones de heridos, inútilmente, porque al final todo quedó como estaba. Pero el problema es que nadie aprendió nada de esta guerra, porque los propios vietnamitas que habían conquistado Vietnam del Sur se metieron en una guerra contra el régimen de Pol Pot en Camboya, consiguieron derribar el régimen y se tiraron varios años, porque los Khmeres rojos se refugiaron en las montañas, y se tiraron varios años luchando con los Khmeres rojos refugiados en las montañas, que vivían del contrabando de opio. Es más, finalmente Vietnam se marchó de Camboya dejando un gobierno afín y no fue capaz de derrotar a los Khmeres rojos del todo. De hecho, todavía siguen y son los que llevan el contrabando de opio en la zona. Estados Unidos, si bien en los años 80 hubo una crisis de identidad de Estados Unidos, tenía mucho cuidado en meterse en líos, a partir de los 90, cuando empezaron otra vez el intervencionismo, con los resultados que todos conocemos, solo hay que ver la guerra de Afganistán. ¿Qué pasó? Es más,
sus enemigos, la Unión Soviética, tampoco aprendió nada, porque cometió los mismos errores en Afganistán. Los mismos errores. Se metió en una guerra sin apoyo de la población local, luchando contra y al final acabó igual que Estados Unidos. Porque el problema en toda guerra, si no tienes apoyo de la población local, es muy difícil que la ganes. Porque las teorías de Clausewitz, que hay que dominar el ejército, hay que dominar el país, la voluntad. Y ninguna de estas guerras, la potencia agresora consiguió dominar ninguno de esos 3 puntos. Solo eran dueños del territorio que pisaban. Bueno, y para España. Para España, bien, quedó bien con Estados Unidos, pero no era suficiente. Porque Estados Unidos ya había cambiado de estrategia con España. Y su nuevo mejor amigo en la zona del estrecho de Gibraltar ya no era España, era Marruecos. Es más, España ya estaba un poco mosca porque la anterior guerra de Sydney le había ayudado muy poquito y curiosamente las armas automáticas que llevaban los marroquíes eran de origen americano. Y ya empezaron a sospechar de que el apoyo de Estados Unidos cada vez era más débil. Probablemente los Estados Unidos habían barajado que el régimen no le quedaba mucho. Y claro, lo más probable es que tuviesen que negociar con gente nueva. No es lo mismo con Marruecos, que digamos que el gobierno varía menos, porque es una monarquía autoritaria, y era más fácil negociar a la hora de controlar el estrecho, porque así controlaban el estrecho y controlaban África. De hecho, es lo que está pasando ahora. El aliado más fiel de Estados Unidos en África es Marruecos. Claro, con lo que se notó fue un distanciamiento entre su principal valedor, Estados Unidos, y el régimen franquista, que como sabemos todos, desembocaría en la pérdida de Sáhara, la llegada a la democracia en España, pero eso es otra historia, ¿vale? Bueno, si queremos saber más sobre... Realmente hay muy pocos libros y muy pocas publicaciones. Hay muchos artículos en internet sobre esto, pero esto es una guerra muy olvidada. De hecho, creo que esta anécdota le pasó a la paracaidista. Una vez en un desfile le vieron con una medalla que había conseguido por la guerra de Vietnam y un oficial superior le dijo: oye, ¿y esa medalla dónde la has sacado? De la guerra de Vietnam. ¿Tú te estás cachondeando de mí? Siempre que es mi comandante, que es de la guerra de Vietnam. Espera que se lo explique, que no es broma, que yo he estado en la guerra de Vietnam haciendo, como el sanitario. Y tuvo que explicarle al oficial, y el oficial quedó un poco mosca. Es que dentro del propio ejército nadie sabía que habían mandado a 50 españoles a la guerra de Vietnam. Por ejemplo, este de la foto que veis ahí, con el soldado vietnamita, es el teniente médico Velázquez. Este llegaría a general del ejército. Estuvo en Vietnam. Bueno, el otro es un vietnamita que lo más probable es que cuando se acabó la guerra intentase emigrar a Estados Unidos, como la mayoría de los vietnamitas, como lo hicieron los otros 600.000 vietnamitas. Vale, estos libros son los que he encontrado, pero hay muy poco publicado sobre este conflicto. Y está muy olvidado. Lo digo, nadie ahora, recientemente han salido unos artículos, algunos libros, pero hay muy poco. Yo he estado mirando y hay cosas sueltas, cada vez más, pero es muy poco conocido, ¿vale? Por lo que ellos cuentan, a veces hacen referencias a la llamada gente naranja. Ten en cuenta que ellos casi todos, ellos siempre trabajaron en poblados, en la capital, en Cocó, y en pueblos, pero nunca fueron al campo. La gente naranja, sobre todo, se echó en la selva, que es donde tuvo efectos. Es más, muchos soldados americanos que patrullaban por la selva tuvieron efectos adversos. No solo afectó a los vietnamitas. Luego, cuando volvieron, muchos quedaron estériles, tuvieron hijos con malformaciones. No solo los vietnamitas. Es más, en Vietnam hay un museo donde enseñan los fetos de gente que ha nacido con malformaciones por la culpa de la gente naranja. Pero los españoles, afortunadamente para ellos, que por lo menos ellos no han referido nada al respecto, nunca estuvieron al alcance de dichos elementos. No sé si la gente naranja era como aquello es una zona selvática, para alisar el terreno y que pudieran ver a los vietnamitas a lo lejos. Resultó que no resultó efectivo.
tuvo efectos adversos sobre la población, incluso sobre los propios soldados de Estados Unidos. O sea, otro fiasco más. Es más, como os he indicado, no se ha aprendido gran cosa de esta guerra. La única... Han hecho bueno ese famoso dicho de que la única lección de la historia es que nadie aprende las lecciones de la historia. Porque, si os fijáis, todo esto lo que ha pasado aquí en Vietnam, recientemente con lo de Afganistán, es muy parecido. Una guerra absurda, que se han utilizado un montón de material, armas, toda clase de técnicas, y al final, 20 años después, todo sigue igual.